Buenas tardes, queridas y queridos amigos de este tercer Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología. Un gusto estar nuevamente con esta comunidad. Voy a hacer mi presentación. El tiempo es oro. Y esta presentación es sobre una investigación realizada junto a la doctora profesora Malva Barahona. Ambos formamos parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el título de nuestra investigación se llama Aprender a enseñar en tiempos de COVID, una taxonomía de dificultades tecnológicas vividas por estudiantes de pedagogía en inglés. Entonces, en primer lugar, lo que a nosotros nos llamó la atención como investigadores fue la forma en que la tecnología y cómo el COVID impactó la enseñanza, el aprendizaje y la formación de profesores, y cómo la tecnología sirvió para un poco contrarrestar todas las medidas de distancia social, de restricciones sanitarias, que hicieron imposible en una primera instancia poder continuar con el flujo que se venía teniendo de la formación de profesores y también de la educación. Sin embargo, a pesar de que la tecnología ayudó a facilitar el continuo de la entrega de los servicios educativos, de las comunicaciones, también provocó ciertas dificultades. Entonces nuestro propósito en esta investigación es identificar, categorizar y sistematizar esas diferentes dificultades que surgieron en el contexto de la formación de profesores en la pedagogía en inglés, y cómo el uso de la tecnología cargaba o cargó con algunas de estas, o representó o trajo nuevas dificultades a las que ya el ejercicio docente tiene. El contexto de estudio es todo un programa universitario de formación inicial docente en la Pontificia Universidad Católica. El enfoque desde el que se aborda esta investigación es desde el enfoque basado en la práctica, y se implementó un énfasis en particular, en especial en el diseño universal de aprendizaje y la integración educativa y el uso de la tecnología para lograr la integración, la equidad, desde un enfoque del diseño universal de aprendizaje. Todo esto en la enseñanza del inglés. Ahora, en los métodos más y medios más específicos, nosotros hicimos un estudio de caso, en el cual ocupamos a 6 participantes que participaron de manera voluntaria, profesores de inglés en formación de tercer año de la carrera. La pregunta de investigación que ocupamos fue cuáles fueron las dificultades que los estudiantes de pedagogía en inglés experimentaron mientras realizaron su experiencia remota durante la pandemia. Se realizaron entrevistas individuales y focus group, y se realizó un análisis, un procesamiento mediante doble codificación. Esto lo hicimos mediante el software de Atlas-T, en el cual nosotros íbamos poniendo diferentes códigos, diferentes categorías, la íbamos discutiendo, y eso nos permitió dar con los resultados, que es esta taxonomía de dificultades que les vamos a presentar a continuación. Estos son los resultados. Todo se resume en esta tabla, que son 8 tipos de dificultades que surgieron. Todas las apoyamos en citas directamente de las entrevistas y los focus group, las cuales podrán encontrar en extenso en el artículo que será publicado posteriormente. Pero acá quisimos describir cada dificultad con una pequeña descripción. Entonces, la primera dificultad del uso educativo de las TIC en la práctica profesional docente en la enseñanza del inglés es el acceso, que, como pueden suponer, tiene que ver con la capacidad o no de contar con los dispositivos o con los recursos para poder participar de alguna de las instancias formativas que se proponen. Entonces, la dificultad en el acceso refiere a la imposibilidad de alguno de los participantes de poder ser parte, tanto de la totalidad de un fragmento, de las sesiones sincrónicas o asincrónicas. Esto se dio bastante, sobre todo al comienzo de la pandemia, en que todavía no estaba la infraestructura o no estaba el diseño para lograr ingresar de manera permanente, de manera constante a las clases. También pasaba que habían familias que tenían
de un hijo o hija que tenía que asistir a clase, pero tenían solamente un dispositivo, entonces tenían que decidir cuál de ellos accedía a qué clase y se producía una situación un poco compleja. Ahora, hay otras dificultades como la visibilidad y la navegación, que nosotros las conceptualizamos desde el marco teórico de los principios de usabilidad de Nielsen, de Jakob Nielsen, que va más en el área de la interacción humano-computador. En ese sentido, la visibilidad refiere al principio de usabilidad que plantea que los sistemas siempre deben mantener a los usuarios informados de lo que está pasando. Ocurrió mucho que algunos profesores, por ejemplo, compartían su contenido, su pantalla, pero como no estaban tan familiarizados, no sabían si realmente lo estaban compartiendo. Esto también le pasó a los estudiantes de pedagogía, pero también les pasó al observar las prácticas a sus profesores guías, que son los que están en los establecimientos educacionales, que son como su ejemplo a seguir. Y pasaba que muchas veces no sabían bien qué estaban haciendo, como si es que realmente estaban compartiendo lo que querían, si es que los estudiantes lo estaban viendo, ¿no? Es un problema de usabilidad que se relaciona bastante también con el principio de navegación, que propone que los usuarios interactúan con el sistema en base al error y por tanto tienen que existir vías de escape o de retroceso o restauración para volver a las pantallas anteriores. Y ocurrió que, por ejemplo, al tratar de innovar con, no sé, Kahoot, que fue una herramienta que en inglés, bueno, en otras disciplinas también se ocupó bastante, por un lado te permitía innovar, hacer juegos, dinámicas más activas, pero por otro lado restringía la posibilidad de la navegación, porque muchas veces en el juego interactivo uno no podía ver al mismo tiempo lo que estaba pasando en la misma sesión. Entonces se producía un contraste entre cuánto yo quería innovar con mi herramienta tecnológica y cuánto de eso me producía una dificultad en la interacción en una sesión sincrónica. Así que esa fue una dificultad que también se presentó bastante. Otra dificultad fue el licenciamiento, que esto ya refiere más a un nivel de gestión o de gerencia educativa. Eh, Esta, como dice ahí, refiere específicamente al presupuesto que las instituciones destinan para que los usuarios de los distintos programas, software o dispositivos eh, puedan acceder a estos con todas sus propiedades. Muchas veces los modelos de negocios de estos software, no sé, por ejemplo, Canvas, Zoom, qué sé yo, se basan en que uno puede acceder gratuitamente a una pequeña parte de las funciones del programa. Y cuando ya te haces dependiente o lo ocupas de manera recurrente, te hacen pagar para poder acceder a más. Y pasó que muchas veces, por ejemplo, con el Zoom, se hacían reuniones, se hacían sesiones que se cortaban a los 40 minutos, entonces los profesores tenían que limitar su clase al tiempo del licenciamiento que tenían, que era nulo en ese caso. Entonces después al volver a retomar la clase, mandaban de nuevo el link, por ejemplo, y los estudiantes no se conectaban todos, había una discontinuidad con el flujo que se estaba teniendo en la clase, muchos desertaban en esa oportunidad de desconexión. Entonces fue un problema que también se dio harto. Otro problema, otra dificultad fue la de privacidad que nosotros también llamamos de seguridad digital. Y es que se dio mucho a modo general al principio de la pandemia, que como los sistemas de comunicación no estaban preparados para un flujo tan grande, habían muchos problemas de seguridad. Y se metían intrusos a sesiones, a clases, a reuniones, y muchas veces exponían al público, que a veces eran niños, a material sensible, vulnerándolo, definitivamente produciendo situaciones abusivas. También había problemas de privacidad con el manejo de la información o los datos de los participantes. En ese sentido, los problemas de privacidad que vivieron los estudiantes de formación de inglés fue justamente de intromisiones, de personas que se metieron, que hablaron o que interfirieron en alguna de sus sesiones, amenazando, por supuesto, la integridad de los participantes. Otra dificultad fue la participación, que esta, después vamos a ver en la discusión, tiene harto arraigo en la literatura, que es el problema de cómo involucrar, motivar, pero también monitorear cómo están participando los estudiantes de las distintas instancias. Una entrevistada por ahí decía que ponía el problema de las cámaras, de la cámara apagada, porque efectivamente el tener la cámara apagada es una forma de resguardarse, de protegerse, y es legítimo que alguien quiera tener la cámara apagada, pero muchas veces también se convirtió en una barrera para lograr monitorear o ir viendo de qué manera reaccionaban los estudiantes en cada propuesta, en cada tema.
Otro aspecto, el penúltimo, son las relaciones interpersonales. Así como nosotros estábamos acostumbrados a tener ciertas relaciones con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, en los formatos presenciales, cuando esto cambia, se modifica nuestra forma de relacionarnos. Y eso también lo pudieron ver los estudiantes de pedagogía. Y eso además llevó a una preocupación muy fuerte por el bienestar personal, por la necesidad emocional y a buscar alternativas de comunicación y conexión con pares en orden a poder sentirse como en una red, en un contexto protegido en el desempeño profesional y también personal. Y por último, está la dificultad de las brechas socioculturales, que yo creo que tiene bastante que ver también con el acceso, sobre todo porque esta refiere a las diferencias sociales previas al ejercicio educativo. La carga socioeconómica o sociocultural que las familias traen de antes y que se traduce en imposibilidades de acceder, por una parte, a las clases, como se ve en la dificultad del acceso, pero también de acompañar. Muchas veces los profesores decían que ellos tenían propuestas de actividades, pero que requerían esta actividad de un acompañamiento de la familia, sobre todo en los cursos más pequeños, en la primaria. Y muchas veces las familias no podían acompañar porque no tenían las herramientas para hacerlo. Entonces esto produjo barreras que generalmente en el colegio, si bien estas barreras también se reproducen, estas diferencias, pueden ser abordadas por el profesor de manera directa, pero en este contexto, mediado totalmente por la tecnología, en el año, sobre todo el año pasado y al principio de este, con la distancia social, dependía mucho de cuánto la familia podía poner en obra para acompañar a los estudiantes. Y eso provocó barreras, o acentuó barreras que ya estaban. Ahora, como parte de la discusión, ya para ir terminando, yo quisiera resaltar la dificultad en participación, que esto tiene altos reportes en otra literatura. Por ejemplo, Rajayo y Birsa, ellos dicen, cuando recogen experiencias de profesores en inglés también, que hay un ánimo pasivo o no motivado en las actividades propuestas en un contexto de educación en línea. Lo mismo que también ve Serhan, que lo pueden ver ahí, que indagan las percepciones de estudiantes sobre el uso de la plataforma en Zoom, en particular estudia el Zoom, y descubre que las interacciones y experiencias de las sesiones en Zoom fueron más bajas que en una aula tradicional. Otra también barrera, que también aparece en la literatura, que pudimos ver en la discusión, es Alarcón López, un estudio que hacen sobre otra disciplina, sobre danza, que podemos ver en Acceso y en brechas socioculturales, ese mismo autor, quien dice que el problema de los accesos a los dispositivos en Chile hace que emerja un nuevo protagonista, que es el proveedor de Internet, llaman el Internet Provider. Acá en Chile fue un tema muy relevante como el Internet, los servicios de Internet colapsaron mucho y algunos evidenciaron que no estaban preparados para un flujo tan grande. Entonces ya no dependía ni siquiera de que yo tuviera un dispositivo en mi casa o que pagara la suscripción o el acceso a Internet, sino de que estos servicios pudieran o no dejarnos entrar a nuestras diferentes reuniones o tareas. Y así, bueno, voy a dejar obviamente la presentación, el video va a quedar disponible para que puedan consultarlo con mayor profundidad. Pero eso es todo. Las conclusiones son que este estudio ofrece esta taxonomía que revela estas dificultades en contexto de enseñanza online. Y lo bueno, yo creo que el aporte de este estudio es que esta taxonomía permite comprender problemáticas enfrentadas también como oportunidades para mejorar la formación de profesores y también nuestro ejercicio docente. Eso. Muchas gracias por la invitación, por la atención. Como decía, para mí es un gusto poder participar de este congreso, en el cual he podido participar de sus ediciones anteriores. Un saludo a la organización, un saludo también a la profesora Malva Barahona, que fue parte, que condujo este estudio y, y que nos permite poder estar ofreciendo estos hallazgos y estas conclusiones. Siempre disponible para cualquier interacción, para cualquier comunicación. Está mi correo ahí también el de la profesora, para que podamos establecer una red de contacto y comunicación de manera fluida. Eso. Muchas gracias.